Te sorprenderás al descubrir que las predicciones de Mariano de Jesús Euse Hoyos ya están ocurriendo en nuestro país y nadie está preparado para lo que sucederá en los próximos días. Lo que está ocurriendo ahora en Colombia es el comienzo de la gran profecía, como lo previó el padre Marianito. Descubrirás cómo cada detalle de la profecía está ocurriendo en Colombia, y debes estar preparado para lo que acontecerá dentro de pocos días. Según Mariano de Jesús Euse Hoyos, tiempos aterradores se acercan, y este será el signo enviado por Dios para que todos estén listos. Es un tiempo que traerá gran dolor y sufrimiento para quienes no sepan qué hacer. Mariano de Jesús Euse Hoyos, un famoso sacerdote de la diócesis de Santa Rosa de Osos, nació el 14 de octubre de 1845 en Yarumal, Antioquia. Es considerado uno de los grandes santos de Colombia, especialmente por su dedicación a los más humildes y necesitados. Su fiesta se celebra el 13 de julio. Pocos santos en la historia de la Iglesia han obtenido tanto reconocimiento como el padre Marianito. Fue conocido por su profunda devoción, sencillez y por llevar una vida de completa entrega a Dios y al prójimo. Además, es conocido por realizar curas milagrosas y por su don profético. Una de sus facetas menos conocidas son las profecías inquietantes sobre los últimos días, el anticristo y el juicio final. ¿Qué nos dice este siervo de Dios sobre el fin de los tiempos y cómo debemos prepararnos para las dificultades que vendrán? Vamos a explorar sus profecías olvidadas, pero primero conozcamos un poco más sobre su juventud. El padre Marianito es uno de los santos más importantes de la Iglesia en Colombia, aunque su nombre ha sido recordado solo en ciertos círculos de devotos. A menudo su historia se cuenta de manera vaga, sin mostrar toda su grandeza. Realizaba milagros con tanta frecuencia que curas de enfermos y paralíticos, que son milagros impresionantes, a menudo no se documentaban. Mariano nació en Yarumal, Antioquia, el 14 de octubre de 1845, y desde su nacimiento su vida estuvo envuelta en misterio. Sus padres eran campesinos profundamente religiosos y desde pequeño Mariano mostró gran devoción por la fe católica, dedicándose al ayuno y a la oración desde muy temprana edad. A los 8 años comenzó a estudiar las Escrituras y se sintió profundamente atraído por la vida religiosa y la filosofía. Cuando cumplió 18 años, sintió un fuerte llamado a la vida sacerdotal ingresando al seminario. Aunque enfrentó la resistencia de su familia, que prefería que continuara ayudando en las labores del campo, Mariano se mantuvo firme en su decisión. Tras un periodo de formación, fue ordenado sacerdote en 1872. Durante los siguientes años se dedicó con pasión a su misión pastoral, ganándose el cariño y el respeto de las comunidades a las que servía. El padre Marianito fue conocido no solo por su santidad, sino también por su vasto conocimiento de las Escrituras y su humildad. Su prestigio era tan grande que aunque pasó la mayor parte de su vida en pequeños pueblos de Antioquia, su fama se extendió por todo el país. Era un orador talentoso, que utilizaba siempre un lenguaje claro y accesible en sus sermones, lo que lo acercaba aún más al pueblo. Mariano de Jesús Euse Hoyos se convirtió en una figura extremadamente popular, especialmente por su forma sencilla y directa de comunicarse. Para detallar toda su obra y los numerosos milagros que realizó, sería necesario mucho tiempo y espacio. Sin embargo, podemos enfocarnos en algunos de sus hechos y profecías más impresionantes que hasta el día de hoy continúan causando admiración en la Iglesia. Al final de este recorrido, te sentirás inspirado a incluir al padre Marianito en tus oraciones y a buscar su intercesión. Sus milagros fueron tantos y tan asombrosos que es sorprendente que no sea más venerado. Al conocer más sobre su vida y sus hechos milagrosos, verás que fue uno de los más grandes santos de la historia reciente, comparable a los grandes misioneros y apóstoles. Según los testimonios de quienes lo conocieron, Mariano de Jesús Euse Hoyos realizó muchos milagros, desde la curación de enfermos hasta la liberación de almas atormentadas. Durante el proceso de su beatificación, la Iglesia reconoció oficialmente varios milagros, pero historiadores y devotos sugieren que el número podría haber sido mayor, considerando que su vida fue un continuo acto de fe y caridad.
Aquellos que lo acompañaron relatan que sanaba enfermos de manera espontánea, trayendo alivio y felicidad a las personas que atendía. El padre Marianito también fue conocido por su capacidad de obrar milagros a través de objetos inanimados. En una ocasión, dio una pequeña cruz a una mujer devota, la cual, al ser colocada sobre la cabeza de personas enfermas, traía consigo la sanación. Esta reliquia se convirtió en una fuente de esperanza y alivio para quienes sufrían. Como otros grandes santos, el padre Marianito también tenía el don de prever eventos futuros, y sus profecías sobre los tiempos difíciles que se avecinan continúan resonando en la Iglesia. Ahora vamos a concentrarnos en algunas de sus profecías que siguen causando temor y reflexión entre los fieles. Mariano de Jesús Euse Hoyos predijo tiempos muy difíciles para el fin del mundo y dio pistas sobre los acontecimientos que precederían la segunda venida de Jesucristo. Alertó sobre 3 grandes catástrofes que marcarían el final de los tiempos. La primera sería la aparición del Anticristo, un hombre malvado que traería gran sufrimiento a la humanidad. El segundo evento sería la destrucción de la tierra por el fuego, y el tercero sería el juicio final. El padre Marianito también afirmó que Dios enviaría señales en el cielo, con cambios en el sol, la luna y las estrellas antes del período de tribulación. Esto plantea una cuestión que ha sido discutida durante siglos: si los verdaderos creyentes serán llevados al cielo antes de los desastres que marcarán el Apocalipsis. Este concepto es conocido como la tribulación. Ahora vamos a analizar más de cerca el primero de estos eventos: la aparición del Anticristo. Según Mariano de Jesús Euse Hoyos, el Anticristo sería una persona humana perversa. Uno de los signos de su llegada estaría relacionado con el sol. El padre Marianito explicó que Jesús simboliza el sol, representando la luz de la fe y la verdad. Entonces, ¿qué puede indicar el sol sobre la venida del Anticristo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El padre Marianito hizo referencia a un pasaje del Evangelio de Mateo donde se dice que el sol dejará de brillar. Sin embargo, el padre Marianito interpretó que el sol no se apagaría de hecho, sino que su luz sería ocultada, como si estuviera cubierto por nubes. Estas nubes representarían las posesiones materiales. Durante la aparición del Anticristo, la búsqueda de bienes terrenales y riquezas actuaría como un eclipse, bloqueando la verdadera luz de la justicia, que es Jesucristo. Así, la fe y las buenas obras que iluminan esa fe disminuirían entre las personas. El padre Marianito también afirmó que, por miedo a perder poder e influencia, muchos cristianos verían a los gobernantes como reyes y se alinearían con el Anticristo. De igual manera, líderes religiosos, temiendo perder su posición de relevancia, y sacerdotes comunes, en busca de riquezas y estatus, abandonarían su fe y se unirían a él. Este Anticristo sería un ser humano, pero su orgullo sería tan inmenso que no solo desearía dominar el mundo, sino que también se autoproclamaría Dios exigiendo adoración. El poder del Anticristo estaría sostenido por grandes riquezas, cumpliendo la profecía de Daniel, que dice que controlará el oro, la plata y todos los tesoros del mundo. Con esa fortuna levantaría un ejército global para luchar contra aquellos que se opusieran a él. Además, el padre Marianito advirtió que el Anticristo usaría su riqueza para seducir a las naciones, ofreciendo oro, plata y honores para atraer a los pueblos a su lado. El padre Marianito advierte que las riquezas tendrán un efecto corruptor sobre la humanidad. Habla del sol de la justicia, que representa la fe en Dios, siendo oscurecido en los corazones de los cristianos a medida que las posesiones materiales se vuelven más atractivas. La luz de la fe se debilita y el llamado a una vida virtuosa acaba siendo silenciado. Mariano de Jesús Euse Hoyos, conocido como el padre Marianito, también alertó sobre señales en la luna que simboliza la Iglesia y la unión de los cristianos. Así como la luna pasa por fases, él profetizó que la Iglesia también atravesaría una fase final, alejándose de las enseñanzas de Dios, siendo consumida por el orgullo, la ostentación y la vanidad. En esa fase, valores como la misericordia y la generosidad serían reemplazados por la codicia, la usura y la explotación. La moralidad caería,
y la castidad daría lugar a la libertinaje. El padre Marianito también previó que virtudes brillantes, como la luz de la luna, se transformarían en envidia y maldad, mientras que el autocontrol sería reemplazado por excesos e indulgencias. Además, Mariano de Jesús Euse Hoyos advirtió sobre la aparición de falsos milagros y el reinado del anticristo. Él afirmó que la paz sería sustituida por odio, guerras y divisiones, y que la diligencia y el cuidado darían paso a la negligencia. El padre Marianito hizo referencia a Cristo en Mateo, capítulo 24, versículo 24, donde Jesús advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas capaces de engañar a las personas con milagros ilusorios y promesas seductoras. Mariano también advirtió a la Iglesia de los peligros de buscar soluciones fuera de la fe, como recurrir a la adivinación y a la lectura de la suerte, en lugar de confiar en el poder de Dios. La creciente influencia del ocultismo en los tiempos modernos es un signo de este desvío. Sin embargo, el padre Marianito también trajo un mensaje de esperanza y resiliencia, alentando a los creyentes a poner toda su fe y confianza en el nombre de Jesucristo. Exhortó a la Iglesia a estar vigilante y a rechazar cualquier milagro que no estuviera en línea con las enseñanzas de Cristo. Al afianzarse en la fe, los creyentes tendrían la fortaleza para resistir las mentiras y los engaños del anticristo. Con respecto a la tercera señal, Mariano de Jesús Euse Hoyos mencionó que las estrellas caerían del cielo, refiriéndose al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Interpretaba esas estrellas como los grandes maestros y doctores de la Iglesia, líderes altamente respetados por su conocimiento y devoción. Sin embargo, surgía una triste realidad. Algunos de estos líderes se apartarían de la fe, cayendo de sus posiciones de prominencia espiritual. Mariano advertía que Cristo permitiría esta caída debido a las vidas escandalosas y pecaminosas que algunos dentro de la Iglesia podrían llevar, lo que acabaría por corromper sus almas. En ese momento habría una gran tribulación, mayor que cualquier otra que la humanidad haya experimentado. Cristo advirtió que estos tiempos serían tan difíciles que, si no fueran acortados, nadie sobreviviría. A pesar de toda esta oscuridad, aún existe un hilo de esperanza. Cristo, en su infinita misericordia, promete reducir la duración de esos días en beneficio de los elegidos, los fieles. Mariano prevé que, después de un reinado de terror que durará 3 años y medio, o 1290 días, el anticristo será destruido por un rayo en el Monte de los Olivos, y la noticia de su muerte se esparcirá rápidamente. No obstante, la tierra pasará por un breve periodo de tristeza de 45 días, que será la última oportunidad para aquellos que fueron engañados por el anticristo de buscar la redención y volver a Dios. Sin embargo, el padre Marianito advierte que muchos no podrán regresar, ya que el atractivo de las riquezas y placeres ofrecidos por el anticristo será demasiado fuerte para algunos. Mariano lamenta que, incluso ante esta última oportunidad, muchos ignorarán el único camino hacia la salvación. Cristo es el único Salvador, pero algunos permanecerán ciegos a esta verdad. Él hace un paralelo con las advertencias de Cristo en Lucas 17, donde el fin de los tiempos se compara con los días de Noé. En aquella época, la gente no prestó atención a las advertencias de Dios, y así el juicio inevitable cayó sobre ellos. De la misma manera, Mariano de Jesús Euse Hoyos afirma que los tiempos finales estarán marcados por una terrible expectativa y por el fuego que consumirá a los impíos. El salmista ya había profetizado esto hace muchos años. Un fuego irá delante de él y quemará a sus enemigos alrededor. La tierra temblará, y hasta las montañas se derretirán ante el inmenso poder del Señor. A través de estas profecías, Mariano de Jesús Euse Hoyos emite un llamado fuerte y urgente a la acción. Implora a las personas que hagan penitencia ahora, perdonen a quienes les han ofendido, restituyan cualquier bien adquirido injustamente, vivan de acuerdo con los principios de su fe y confiesen su creencia en Dios. Mariano exhorta a los creyentes a prepararse tanto espiritualmente como físicamente para los tiempos difíciles que se avecinan. Él compara esta preparación con el esfuerzo de alguien que intenta salvar lo máximo posible
durante un incendio en su casa. De la misma manera, debemos dar prioridad a nuestra vida espiritual ante el juicio inminente. Una pregunta importante que el padre Marianito planteó fue por qué Dios permitiría que el anticristo nos causara tanto sufrimiento. Él responde citando el libro de la sabiduría, afirmando que las mismas cosas por las que el hombre peca, por esas mismas será atormentado. En otras palabras, Dios permite que los humanos sean probados por las mismas cosas que desean y que los atraen. Sin embargo, Mariano ofrece maneras de resistir las tentaciones del anticristo. Anima a los fieles a rechazar completamente las posesiones materiales y enfocarse en las recompensas celestiales, recordando que los tesoros terrenales son pasajeros, mientras que los bienes espirituales tienen un valor eterno. Al poner la riqueza espiritual en primer lugar, los creyentes encontrarán la fortaleza para resistir las tentaciones del mundo. Sin embargo, él advierte que todo esto no será el fin. Mariano de Jesús Euse Hoyos también reveló que, después de la era del anticristo y la gran tribulación, llegará el juicio final. Cuando fue canonizado, el papa de la época lo llamó Ángel del Apocalipsis, que volaba por los cielos para anunciar el día del juicio y predicar a todos los pueblos de la tierra. Mariano afirmó que cuando Jesús regrese, no lo hará con humildad y pobreza, sino con tal majestad y poder que todo el mundo temblará. En ese momento, los pecadores se lamentarán al darse cuenta de la veracidad de sus profecías. Incluso el padre Marianito, en sus predicaciones, expresó temor por ese día y por las almas de aquellos que lo escuchaban. También dijo que, en ese momento de desesperación, muchos pecadores implorarán para que las montañas los escondan de la ira de Dios. Sin embargo, Mariano ofreció palabras de consuelo, recordando a la Iglesia que cuando estos signos comiencen a aparecer, los fieles deben levantar la cabeza, pues la redención estará cerca. Además, reveló que cuando Jesús regrese, la Virgen María estará a su lado. Finalmente, Mariano advirtió que, en ese día, sería mucho mejor ser una simple oveja de Cristo que haber sido un papa, rey o emperador. El padre Marianito destacó 5 virtudes que, según él, diferencian a las ovejas de Cristo: inocencia simple, misericordia amplia, paciencia constante, obediencia verdadera y penitencia digna. Explicó que, a diferencia de animales como el toro, que ataca con sus cuernos, el lobo que muerde o el caballo que patea, la oveja es pacífica y evita los conflictos. Para ser una oveja de Cristo es necesario no usar el conocimiento o el poder para herir a los demás. Mariano ejemplificó con abogados que explotan a sus clientes con su conocimiento, comerciantes que engañan a los consumidores y líderes que oprimen con amenazas y violencia, afirmando que estas actitudes son similares al comportamiento agresivo de los animales y no al comportamiento pacífico de una oveja. Para reforzar su mensaje, Mariano citó el Salmo que dice: «El Señor quebrará los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados». Cuando trató el concepto de desprecio, Mariano de Jesús Euse Hoyos lo definió como el acto de nutrir odio o desdén por los demás. Advirtió que los hijos no deben despreciar a sus padres, los padres no deben menospreciar a sus hijos, los jóvenes deben respetar a los mayores, y los sanos deben tener compasión por los enfermos. De la misma manera, enseñó que los ricos no deben mirar con desprecio a los pobres. Los maestros no deben maltratar a sus sirvientes y los sacerdotes deben tratar a su clero con dignidad y respeto. Mariano también habló sobre la importancia de la inocencia simple, que definió como tratar a todos con bondad y respeto, independientemente de su edad, salud, riqueza o posición social. Trajo una revelación impactante. Tanto los justos como los impíos resucitarán de entre los muertos sin distinción de edad. Niños y adultos se levantarán juntos ante el trono de Cristo para el juicio. Sentado en su trono majestuoso, Cristo separará a los justos, que serán colocados a su derecha, de los impíos, que estarán a su izquierda. Esta profecía culmina con un poderoso recordatorio del credo atanasiano. Cuando Cristo regrese, todos resucitarán con sus cuerpos y cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Aquellos que practicaron buenas acciones serán recompensados con la vida eterna, mientras que quienes hicieron el mal serán destinados al fuego eterno. Mariano de Jesús Euse Hoyos
Concluyó reforzando que nuestras acciones tendrán una consecuencia final: la vida eterna o la condenación eterna. En la fase final de su vida, después de haber alcanzado un éxito notable al propagar la fe católica en Colombia, participó en una importante conferencia religiosa donde enfrentó varios conceptos erróneos de su época. Con su tratado titulado El Tratado contra las Falsas Doctrinas, y con la fuerza de su oratoria y el impacto de su carisma, logró convencer a muchos de quienes escuchaban sus enseñanzas a acercarse al cristianismo. Uno de los episodios más notables de su vida fue la conversión de un gran número de personas dentro de las comunidades rurales colombianas. Relatos históricos muestran que sus esfuerzos misioneros generaron resultados significativos en Antioquia y otras regiones. De manera conservadora, historiadores atribuyen a Mariano la conversión de miles de personas que adoptaron la fe católica. También hay registros de iglesias erigidas en pequeñas comunidades, donde sus seguidores mantuvieron la devoción a las enseñanzas del padre Marianito. Un relato interesante cuenta la historia de un hacendado incrédulo que prometió convertirse al cristianismo si, por medio de las oraciones de Mariano, se detenía una plaga que afectaba sus tierras. Milagrosamente, después de las oraciones del sacerdote, la plaga cesó, lo que llevó a la conversión del hombre y de toda su familia. La fama de Mariano de Jesús llegó hasta los oídos de gobernantes regionales, quienes lo invitaron a predicar en sus territorios. En solo unos pocos sermones logró tocar las vidas de miles de personas, sin ningún equipo moderno de amplificación, lo que demostraba su extraordinario don de comunicación y su profunda influencia espiritual. Con relación a Colombia, Mariano nos dejó profecías que nos invitan a reflexionar sobre el rumbo que está tomando nuestra sociedad. Estas son las 10 profecías del padre Marianito que ya se están haciendo realidad en el país. Número 10. Aumento de la violencia y falta de paz. Mariano de Jesús Euse. Hoyos profetizó que, antes del fin de los tiempos, habría un aumento de la violencia y una falta de paz entre las personas. Creía que la sociedad se volvería más brutal, con más crímenes y conflictos. En Colombia, esta profecía se refleja en el aumento de la violencia urbana, con el crecimiento de homicidios, robos y violencia doméstica, especialmente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. El temor de ser víctima de un crimen es una realidad constante para muchos. Las facciones delictivas, las disputas entre grupos armados y la violencia policial también reflejan esta situación. Número 9. Desastres naturales. El padre Marianito alertó que el mundo sufriría desastres naturales como señales del fin de los tiempos. Mencionó terremotos, inundaciones y sequías como castigos por la falta de fe y moralidad en la humanidad. En Colombia hemos sido testigos de más desastres naturales en los últimos tiempos. Las severas lluvias en el suroeste del país, sequías prolongadas en el norte, deslizamientos de tierra en zonas montañosas y la creciente erosión costera muestran que el clima está volviéndose más extremo. Estos eventos dejan a miles de personas desplazadas y causan un gran sufrimiento, alineándose con las visiones del padre Marianito. Número 8. Pérdida de la fe. Mariano de Jesús Euse Hoyos predijo que, antes del juicio final, muchas personas abandonarían la fe cristiana. Creía que la humanidad se alejaría de Dios y de sus leyes, creando un mundo cada vez más secular. En los últimos años, Colombia ha visto un creciente abandono de la fe, aunque sigue siendo un país mayoritariamente católico. Muchas personas han dejado de asistir a las iglesias y el número de aquellos que se declaran sin religión o agnósticos ha aumentado considerablemente. Además, las críticas a las instituciones religiosas se han intensificado y muchos ya no siguen los valores tradicionales. Número 7. Corrupción y líderes injustos. El padre Marianito alertó sobre el crecimiento de la corrupción entre gobernantes y líderes, diciendo que muchos abandonarían los principios de la justicia y usarían el poder para sus propios intereses. La corrupción política en Colombia es ampliamente reconocida y ha generado crisis en diversas esferas del gobierno. Escándalos como los vinculados a grandes empresas y figuras políticas revelaron la profundidad de los problemas éticos en la administración pública. Esto ha generado una desconfianza generalizada hacia las autoridades, con la población perdiendo la fe en sus líderes.
Número 6. División entre las personas. Mariano profetizó que la humanidad experimentaría una gran división, con familias, amigos y comunidades rompiendo sus relaciones debido a conflictos y desacuerdos. Actualmente, Colombia ha vivido una intensa polarización política y social. Las discusiones acaloradas y la ruptura de relaciones entre amigos y familiares por diferencias ideológicas son frecuentes, reflejando la división predicha, donde las personas ya no logran encontrar armonía en medio de tanta discordia. Número 5. Desigualdad social. El padre Marianito predijo que la desigualdad social aumentaría drásticamente, con la riqueza concentrándose en manos de unos pocos, mientras la mayoría viviría en la pobreza. Colombia es uno de los países con mayor desigualdad social en América Latina. La concentración de riqueza en manos de una pequeña élite, mientras millones viven en condiciones de precariedad, refleja esta profecía. La pobreza en las periferias urbanas, la falta de acceso a servicios básicos y la exclusión social son claros signos de esta realidad. Número 4. Crisis morales. Mariano de Jesús. Euse Hoyos advirtió que el mundo atravesaría una crisis moral donde las personas dejarían de seguir los valores éticos y cristianos. Predijo que la inmoralidad y la corrupción moral serían predominantes en la sociedad. La crisis moral en Colombia se puede ver en el aumento de comportamientos como la deshonestidad, la falta de ética en el trabajo y en el gobierno. La corrupción y la búsqueda de ganancias personales, a menudo a costa de otros, demuestran una sociedad cada vez más desconectada de los valores morales tradicionales. Número 3. Falta de respeto a las autoridades religiosas. El padre Marianito predijo que, antes del fin de los tiempos, las personas perderían el respeto por los líderes religiosos, criticando abiertamente sus enseñanzas y su autoridad. En Colombia, muchos líderes religiosos han sido blanco de críticas y desprecio, tanto por escándalos internos como por el cambio cultural que cuestiona la autoridad de la Iglesia. La pérdida de credibilidad de sacerdotes y pastores refleja esta profecía, con personas que desafían los principios y el papel de las iglesias. Número 2. Persecución a los cristianos. Mariano de Jesús Euse. Hoyos advirtió que los cristianos serían perseguidos por su fe, enfrentando discriminación y rechazo. Aunque en Colombia no hay una persecución violenta, los cristianos a menudo enfrentan prejuicios y discriminación, especialmente en círculos más seculares. La fe cristiana es objeto de críticas en los medios de comunicación y redes sociales, lo que puede verse como una forma de persecución, aunque de manera más sutil. Número 1. Desunión en la Iglesia. El padre Marianito profetizó que la propia Iglesia enfrentaría divisiones internas, con diferentes grupos separándose por doctrinas y prácticas religiosas. La Iglesia Católica en Colombia ha experimentado divisiones tanto entre sus propios miembros como con otras denominaciones cristianas. La proliferación de iglesias evangélicas y la creciente división entre católicos conservadores y progresistas también reflejan esta desunión. Esto debilita a la Iglesia como un todo, tal como fue predicho por el padre Marianito. Estas profecías reflejan aspectos de nuestra sociedad actual y muestran cómo muchos de los problemas que enfrentamos están alineados con las advertencias del padre Marianito. Mariano de Jesús Euse Hoyos dejó este mundo el 13 de julio de 1926 y fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 9 de abril de 2000. Cada año, el 13 de julio, la Iglesia Católica celebra su memoria con un día de fiesta. Escribe en los comentarios qué crees que es más interesante en la vida del padre Marianito: sus milagros o sus profecías. Si te gustó este texto, no olvides reflexionar más sobre lo que el futuro podría depararnos.